Buenas noches. El Colegio Notarial de Madrid tiene hoy una sesión muy especial con motivo de la publicación de la Real Pragmática de Alcalá, que tan trascendental fue para todos nosotros, para los notarios. Además, hay que agradecer la presencia con nosotros de la familia judicial y fiscal. Tenemos aquí, aparte de que fuera presidente del Consejo General del Poder Judicial, que nos acompaña en la mesa, Rafael Mozo, al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y al fiscal de sala del Tribunal Constitucional. Es muy importante mantener efectivamente esta relación, y el motivo pues es de agradecer que lo hayan considerado como digno de atención, porque efectivamente la Real Pragmática es algo que concierne muy estrictamente a los notarios, aunque también tiene lógicamente consecuencias a nivel judicial y evidentemente. En todo caso, a continuación se va a realizar una serie de intervenciones que tratan de esta pragmática, y comenzará la exposición José Aristónico García Sánchez. Hola, buenas tardes. Yo seré muy breve, les contaré la historia del libro, más o menos, del libro no de la original. Alguna vez, al trabajar sobre la imagen corporativa, me había preguntado qué respondería si algún reportero o comentarista me preguntara si habría en el notariado español algún texto venerable, simbólico, representativo, icónico, dicen ahora, de la institución notarial, parecido al que tienen determinadas agrupaciones humanas, como es el Zendavesta, la Torah, los Vedas, el Talmud o el Libro Rojo, por ejemplo. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Mi respuesta sería inequívoca. Sin duda, la pragmática de Alcalá, dictada por la reina Isabel el 7 de junio de 1503. En resaltar su importancia coinciden todos los notarialistas sin excepción. Todos destacan en primer lugar y sobre todo que creó, como así fue, el protocolo notarial tal como hoy existe, atendido sus requisitos internos, en palabras de un tratadista insigne y clásico del XIX, Rodríguez Casado. Pero esto, que es lo más visible, no es ni mucho menos todo, ni siquiera lo más importante. También constituye, y sigo con Rodríguez Casado, un cuerpo de legislación que normaliza la forma de los instrumentos públicos, es decir, es la consagración solemne de los otorgamientos, es la regulación definitiva del acto instrumental por excelencia. Díez Pastor la ha definido como el pórtico de nuestra técnica notarial moderna. No debe por ello sorprendernos su longevidad. Es la ley de más larga duración de nuestra historia. Y la verdad es que, recogida por el de la novísima recopilación, mantuvo vigencia indiscutida entre 1503 y 1862, año en que se dictó la ley del notariado actual, 3 siglos y medio. Pero además, como sugiere González Palomino, su espíritu se mantiene vigente hasta la actualidad. Y aún más, Gómez de Mercado le ha augurado la inmortalidad. Y si su duración ha sido admirable, su fuerza expansiva también lo fue. La dictó la reina Isabel solo para sus reinos, claro, la Castilla de que ella regía, en la península desde el País Vasco hasta Murcia, y fuera de ella a través de los notarios de Indias para los países hispanoamericanos, en los que también fue longeva porque rigió mientras estuvieron unidos a la corona. También la asumieron los notarios eclesiásticos. En 1527 se incluyó Navarra,
y tras la Guerra de Sucesión empezó a regir también en los territorios de la Corona de Aragón. Además de litirambos, este indiscutido tótem histórico del notariado también ha sido objeto de una intensa y muy autorizada bibliografía. Pero cuando nos pusimos a indagar entre los fundados estudios practicados, también hubo unanimidad en reconocer que el autor que con más ahínco y rigor desentrañaba el contenido, enjundia y trascendencia de esta decisión pragmática que se reproduce en los más de 5 folios, era el más insigne de nuestros notarialistas, el añorado Antonio Rodríguez Zagrados. Fue su aportación al libro homenaje del no menos añorado Valle de Goytisolo el año 1987. Décadas después, tras el cambio de siglo, en 2005, cuando la nueva junta de este colegio se planteó la conveniencia, como es habitual en todas las corporaciones, de disponer de un galardón o emblema simbólico y significativo con el que distinguir las personalidades que de este colegio recibía o a las que debía por algún motivo reconocimiento o consideración, apenas hubo dudas en la elección. Una reedición en facsímil de la pragmática de Alcalá, que como vimos fue importantísima y decisiva, en frase de Jiménez Arnau, inmortal para Gómez de Mercado. Ley fundamental vigente para González Palomino, pórtico de la técnica notarial moderna para Diez Pastor. La verdad es que no tenía rival. Y si queríamos añadirle algún texto explicativo a los escasos 4 folios de que consta el original, aunque había muchos estudios, incluso posteriores, de gran calidad y hondura, tampoco ocupa duda. Se optó por el del notarialista más insigne de nuestra historia, Antonio Rodríguez Zagrados, reeditando el que él mismo califica como uno de sus trabajos más queridos por el esfuerzo que me costó. Pretendíamos editar un facsímil del original que sigue sin aparecer a pesar de la búsqueda infructuosa, sobre todo en el archivo de Simancas, realmente fundado 40 años después de la pragmática, pero no se encontró. Por fin se decidió optar por la transcripción de la que se había servido Rodríguez Zagrados, la que aparece en el libro de las bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos, de la edición terminada por Ladislao Polono en Alcalá de Henares en 1503, del que hay un ejemplar en la Real Academia Española. Cuando se le cubrió el proyecto a Antonio Rodríguez Zagrados, este lo recibió con entusiasmo. Redactó de inmediato un preámbulo de la obra para la nueva edición que nos remitió en septiembre del mismo año y nos animó con denuedo a ejecutar el proyecto porque, según nos dijo, la pragmática conserva todo su valor y es digna de una reedición. Era el año 2005, hace casi 20. Enseguida nos pusimos en contacto con editores especializados, buscamos y propusimos formas y modelos con interés y urgencia. Luego pedimos presupuestos y ahí se acabó todo. Quizá un exceso de ponderación o presunción en la apuesta, a la espera de una mejor oferta que no llegó, no se aceptaron los presentados que seguían pareciendo excesivos y el proyecto quedó en stand-by. Ahora, 20 años después, la nueva Junta y su presidente ha decidido retomar el proyecto encomendando su ejecución a los que lo iniciamos. Y consiguió la editora el mantenimiento del presupuesto anterior, lo que supone, de hecho, una baja implícita del importe de la inflación de 2 décadas. Tras varias reuniones con el equipo del primer editor, Turner, se ha ultimado por fin, conforme a las previsiones, la edición que hoy está sobre la mesa y que espero contribuya a realzar la imagen corporativa del notariado. Y nada más, cedo la palabra a Ignacio Solís, coautor de la empresa desde el principio, y a José Ángel Martínez Sanchís, que ha dado el impulso definitivo para hacerla realidad. Buenas tardes. Realmente yo debía haber intervenido
siguiendo el orden de inverso a la autoridad en primer lugar, pero conociendo el contenido de la intervención de nuestro decano José Aristónico, pues pareció oportuno invertir el orden, dejar que él expusiese la gestación general de la obra, si bien hay que hacer alguna coda. Vamos a ver, yo creo que esta obra que se presenta hoy, 18 años después de haber estado preparada, realmente está madura, ya ha alcanzado la mayoría de edad, puede presentarse, y el retraso se debe sobre todo a la escrupulosidad, en algunos casos rayana con la tacañería que tenía nuestro anterior decano José Aristónico cuando se trataba de manejar los fondos colegiales. Pero en fin, no es una persona fácilmente convencible y hemos tenido que esperar a que la Junta, bajo la presidencia de José Ángel y con el inestimable impulso de nuestra vicedecana Concepción Barrio del Olmo, pues haya permitido volver a lanzar esta edición, que ha sido laboriosa y que se ha implicado ella desde el principio. Esta obra que tenemos aquí tiene en la presentación, hay dos partes fundamentales. Una de ellas es una edición facsimilar del texto de la pragmática de Alcalá. Y la segunda parte es el estudio de Antonio Rodríguez Adrado. De este estudio hay que destacar una cosa. En realidad, el grueso del estudio lo había compuesto Antonio Rodríguez Adrado con motivo del libro Homenaje a Juan Vallet de Goytisol. Pero cuando se le encargó que hiciese una presentación para esta edición, como nos ha contado José Aristónico, Antonio Rodríguez Adrado redactó un preámbulo que va en las 7 primeras hojas del libro y que desde luego no puede pasar inadvertido, porque es un prodigio de concisión, profundidad. Antonio Rodríguez Adrado se le encargaba cualquier presentación y él desde luego no podía hacer una labor de puro trámite, no. Todo lo que hacía Antonio Rodríguez Adrado tenía una profundidad y una carga que era verdaderamente impresionante. En estas 7 hojas, Antonio Rodríguez Adrado, pues incluso somete a críticas y a una reelaboración algunos de los puntos que había tratado en su estudio que se reproduce en segundo lugar. Y sobre todo, y anuncia que algunos de ellos todavía no le convence y que deben seguir investigándose. La obra de Rodríguez Adrado es maravillosa. No hay un estudio sobre una disposición legal tan profundo, tan completo y tan sugerente como el que realiza Antonio Rodríguez Adrado en esta obra. En este estudio, además, es un estudio de constante actualidad, porque nos demuestra esa continuidad que ha existido en el notariado. Muchas de las expresiones que hoy estamos utilizando, muchos de los problemas de las figuras que tenemos, tienen su origen en la práctica documental que consagra la pragmática de Alcalá. Desde luego, hay que señalar una cosa. La pragmática de Alcalá, como nos ha dicho Pepe, tuvo una influencia en toda Europa, importantísima. En España, en todas las regiones, en todos los reinos donde se impuso, pues fue aceptada, pero tuvo sus problemas para imponerse en la práctica. Prueba de ello es que luego, durante pocos meses después, pues hay un trienio que es de 1503 a 1505, que es prodigioso en cuanto a la obra legislativa en España, porque tenemos que el 7 de junio
de 1503 se aprueba la pragmática de Alcalá, pero en medio se han producido los testamentos de Isabel la Católica, los testamentos y el codicilo. Isabel la Católica fallece el 26 de noviembre de 1504 y el 7 de marzo de 1505 se promulgan las leyes de Toro. Las leyes de Toro es legislación isabelina también, porque aunque formalmente la firma en nombre de doña Juana, su padre don Fernando, de hecho estaban acordadas mucho antes y votadas y aprobadas por los reyes católicos. Bueno, pues con todo esto se abre una época dorada en la cual los gérmenes del derecho real español, que es como queda configurado después de la pragmática de las leyes de Toro, empieza. Desde luego, los reyes católicos, y Isabel la Católica sobre todo, tenía una gran preocupación por el notariado y le preocupaba mucho. Es más, aquí podemos recordar a título anecdótico cómo Gómez de Mercado, nuestro compañero Francisco Gómez de Mercado, orlaba las carpetas de sus escrituras con un dicho atribuido a Isabel la Católica, en la cual ella pedía que Dios le diese 3 hijos. Uno que fuese heredero de estos reinos, otro arzobispo de Toledo y el tercero escribano de Medina del Campo, donde ella falleció. La importancia de la pragmática de Alcalá fue doctrinalmente inmensa. En la práctica tardó en imponerse porque incluso en los reinos que debían haberla aceptado, por ejemplo como Mallorca, pues de hecho fue desconocida. Incluso en la misma Castilla, luego veremos como, por ejemplo, en el testamento de doña Isabel la Católica, que se produce unos meses después, las prescripciones de la pragmática de Alcalá, que ya estaban en vigor, no se cumplen. Y luego se intenta arreglar de un modo muy curioso. ¿Cuál es lo que aporta la pragmática de Alcalá? La pragmática de Alcalá aporta novedades importantísimas en lo que se refiere al sistema notarial, pero también en la configuración de temas sustantivos de derecho, de puro derecho civil, puro derecho privado. Desde el punto de vista notarial, no se trata aquí de hacer una exposición muy larga de eso, la pragmática de Alcalá es fundamental, primero, porque aclara el sistema instrumental y el sistema de relación entre el documento y el contrato tal como existía. Esto ha sido un problema recurrente que en derecho romano siempre se había planteado desde la ley Contractus. La ley Contractus, aprobada por Justiniano, en la cual tiene 2 versiones, la del código y la de las instituciones, que son ligeramente diferentes, pero parten de una consideración muy distinta. Dice, bueno, vamos a ver. Normalmente el consentimiento se expresa oralmente y el contrato, desde el momento en que hay intercambio de consentimiento, vincula a las partes, aunque no se hayan dado arras, ni prendas, ni nada de eso. Pero, dice, esto tiene lugar cuando se hace la contratación normal, no si se contrata in scriptis. La contratación in scriptis es otra cosa distinta. En ella las partes saben que solo van a quedar vinculadas cuando, además de prestar este consentimiento, se ha completado el documento en el que esto se recoge. Y esta idea, ¿qué quiere decir? Que no es que la oralidad baste para que el contrato surja, sino que cuando esto es regla general, pero cuando se ha permitido, se ha ido a la contratación por scriptis, por escrito, hasta que no se ha completado el documento, el contrato no existe. Esta es una idea que está latente en todo. Es lo mismo que ocurre en la actualidad. Cuando las partes van al notario y exponen lo que quieren, no es que exista un contrato oral que ya les vincula, que luego se eleva a documento privado cuando firman ellos y a escritura pública cuando el notario autoriza el documento. No. Si no se ha ido a otorgar
una escritura pública y si no se otorga no hay contrato ni hay nada. Bueno, pues esta idea tan elemental de la ley contractus que la recogen también las partidas. Y esta idea pasa también al derecho castellano. Y en todas estas se plantea entonces cuál es el valor del instrumento. En la época primitiva, todos los sistemas documentales eran uniinstrumentales. Cuando el tabelio redacta el documento tabeliónico, se hace un solo ejemplar. Y es un ejemplar que se entrega luego a las partes, o a la parte que lo quiera. Pero no hay una dualidad de ejemplares. Poco a poco, sin embargo, pues se va abriendo un sistema en el que aparece, para no simplificarlo un poco, dos instrumentos. Uno es el original, por decir así. El original, que es sobre el que las partes prestan su consentimiento. Y de ese original luego se sacan copias que son las que circulan entre las partes o incluso judicialmente. Bueno, la cosa es un poco más compleja porque no ha sido siempre exactamente así. El sistema actual que hoy tenemos, precisamente, pues una cosa que hace la pragmática de Alcalá es fijar definitivamente cuál era este sistema. Porque antes de la pragmática de Alcalá, lo que se hacía cuando se acudía al escribano, pues había un contrato que podía ser oral, luego se hacía, hay dudas si era luego o antes o después o simultáneo, una nota. La nota era un apunte muy breve que no contenía la totalidad del contrato, sino un esquema. Y posteriormente se redactaba el contrato limpio, el extenso, inmundo. De modo que las notas había dos ejemplares, por decir así. Había un primer ejemplar que era conciso, muy abreviado, que contenía solo los datos esenciales, nombre, objeto, venta y tal, pero no contenía el grueso ni el contenido contractual. Esto, y entonces eran escrituras que se llamaban abreviadas, con imbreviaturas, con cláusulas etcéteradas. ¿Qué era etcéterada? Vende fulano tal, cláusula omnis meliore. Y no se sabía qué era la cláusula omnis meliore. Y luego existían formularios donde decía, la cláusula etcétera omnis meliore quiere decir esto y esto. Y esta otra quiere decir esto y esto. Y posteriormente, precisamente en este sistema, que era más o menos el sistema alfonsino, el que aparece en el fuero real y que también se recoge en las partidas, con una variante en el espéculo, que parece que es una versión intermedia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estas situaciones las partes consentían una nota que luego no se correspondía con el texto de la carta extensa que se le daba, porque en la carta extensa todas esas cláusulas abreviadas, etcétera, se desarrollaban con la renuncia a los senadoconsultos, con todo eso y tal. Precisamente las partidas pues tienen modelos para extender la carta. Y extender, cuando hoy decimos esta escritura extendida en tantos pliegos, hoy extendida quiere decir redactada. En el sentido inicial de la palabra extendida es que se extendía, porque de una nota que era así, mediante los modelos y tal, de eso las cláusulas pasaban a ser. Pues la importancia que tiene la pragmática de Alcalá es que con este sistema de la nota que solo contenía un germen del consentimiento con los rasgos esenciales y luego la carta que era extendida con otras cosas que no coincidían, la pragmática de Alcalá acaba con este sistema. Y en adelante manda que todo escribano deberá tener un libro registro, luego lo veremos, protocolo, en el cual constarán los documentos por extenso. De modo que ahora aquí aparece el concepto de lo que hoy llamamos la matriz. Es decir, es un documento que ya está perfectamente redactado de principio a fin, con todas sus cláusulas, con el nombre de los otorgantes, con la indicación de los testigos, con los datos del precio, con todo el contenido contractual pleno. Y sobre este se consiente. Y posteriormente, de este documento completo, sin añadir ni quitar nada, se extiende la copia, escrituras asignadas que le llaman,
que es otra cosa distinta. Claro, esto supone un cambio fundamental en toda Europa. En España tardó en adaptarse, pero al final se acabó imponiendo, y es el germen que luego recoge la Ley del Notariado de 1862. En el resto de Europa no fue así. Muy poco después de la pragmática de Alcalá, del año 1503, pues el emperador del siglo Maximiliano I de Austria, pues aprueba la ordenanza sobre los escribanos. Y la ordenanza de Maximiliano, que triunfó en todos los países de eso, desde el punto de vista documental, es una bazofia. Vamos, es una bazofia, sigue teniendo cláusulas abreviadas, etcétera, y eso no pudo prosperar. En España, en cambio, sí prosperó y todo eso. Pero es que además de este hecho trascendental que tiene la pragmática de Alcalá, desde el punto de vista documental, aparte de establecer ya la nota con este contenido completo del contenido contractual, establece otra cosa importantísima, que es el protocolo notarial. El protocolo notarial tiene mucha importancia porque el protocolo no es la matriz, no es la escritura. El protocolo es el conjunto de escrituras autorizadas por el notario y ordenadas de una determinada forma. De modo que el principio de biinstrumental quiere decir que siempre habrá un original sobre el que se presta el consentimiento y una reproducción, la copia escritura asignada, llama la pragmática de Alcalá, que es la que circula extrajudicialmente y judicialmente también, la que se le da a las partes. El original siempre lo guarda el notario. Pero este original, ¿cómo se conserva? Se conserva en el sistema establecido por la pragmática, obligando que cada notario tenga un protocolo o registro. Un protocolo o registro que ahí hubo muchas variantes. No queda muy claro. Antonio Rodríguez nos señala hasta 4 posibles medios. Unos decían que tenía que ser un libro en blanco, formado por tantos resmas de tantos folios, de tantos pliegos, que se encuadernaba y que estaba en blanco, y en ese se empezaban a poner las matrices, las escrituras extensas, las notas de los sucesivos contratos. Posteriormente eso creaba muchas dificultades en la práctica porque no se podía saber, y de hecho al final se acabó con una forma que es la que recuerdo, que es que el protocolo está constituido no por un libro previamente encuadernado en blanco en el cual se van haciendo constar todas las escrituras, sino la colección de todas las escrituras autorizadas en el año, se ponen una detrás de otra, se cosen y se encuadernan. El protocolo en sentido técnico no es la matriz, aunque esto es un protocolo, no. Un protocolo no es esta matriz, esta escritura. Un protocolo es el conjunto de todas las escrituras ordenadas y guardadas, porque la pragmática de Alcalá así lo dice, pues cosiéndolas. Bueno, esto se va desarrollando mucho eso. Claro, esto es importante porque se establece otra cosa más importantísima, y es que solamente el notario que tiene a su cargo ese protocolo puede expedir lo que se llaman las copias. No le llama copia, le llama las escrituras signadas. Las escrituras signadas son las copias actuales, que es lo que circula. Y desde luego no se concibe que el protocolo, que la copia asignada pueda sacarse de algo distinto al protocolo. Y precisamente este es un tema importantísimo. La pragmática de Alcalá, no digo yo que se anticipase a la Ley 11 de 2023, pero en cierto modo es un sistema tan flexible que deja abierta la puerta. Cuando hoy el artículo 17 establece el reflejo informático en el protocolo electrónico de cada matriz autorizada, está diciendo, claro, que este reflejo informático, este protocolo informático, sigue siendo también un original en ese sentido. Prueba de ello es que, si no, la copia que se sacase del mismo no sería una escritura asignada, no sería una copia, sería un mero testimonio o copia de copia que tiene un valor totalmente distinto, incluso con arreglo
a lo que nos dispone el Código Civil italiano. Bien, pues esta importancia del protocolo pues, es fundamental y lo debemos a la pragmática de Alcalá. Pero la pragmática de Alcalá también tiene otro aspecto importantísimo. Pues no se trata de extender mucho, sino, vamos a ver, por ejemplo, en el orden sustantivo. Pues en el orden sustantivo, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues hoy tenemos instituciones, para nosotros los notarios, muy importantes, como es la tradición instrumental que recoge el artículo 1462, el otorgamiento de la escritura equivale a la entrega si de la misma escritura nos resulta lo contrario, equivalencia, pues la tradición instrumental que hay que engarzar con la teoría del título y el modo, verdaderamente tiene unos precedentes en los cuales la pragmática de Alcalá juega un papel importantísimo. Porque inicialmente la tradición instrumental, lo que hoy recoge el 1462, es el fruto de varias corrientes que confluyen. Una de ellas era lo que se llama traditio instrumentum. Entonces, la traditio instrumentum había dos modalidades. Transmitir la entrega de los títulos antiguos, de los documentos antiguos, equivalía a la entrega. Y existía otra, que era la traditio instrumentum novi confecti, que decía en la fuente, es decir, el documento que se hacía para documentar esa adquisición. Y entonces se decía que la entrega de ese documento que se hacía para demostrar esa adquisición, pues equivalía a la entrega también. Pues bien, hasta la pragmática de Alcalá, esto era una actividad que tenían que hacer las partes. Las dos partes acudían al notario, al escribano, le pedían la escritura y cuando se le entraba, hay una discusión en la fuente muy importante, con la pragmática de Alcalá esto cambia. A partir de la pragmática de Alcalá se establece que el escribano debe dar copia, escritura asignada, le llamaban entonces, de todos los documentos que autorice en un plazo perentorio, un plazo que se establece según la extensión del documento en 3 o en 8 días. Y esto, claro, bajo unas penas gravísimas. Entonces, ¿qué pasa? A partir de este momento, la entrega de la copia, escritura asignada del nuevo documento, ya no es una actividad de la parte, algo que requiera la actuación del transmitente, sino que es una actividad obligada que tiene que realizar el propio notario. Y por lo tanto, desde el momento en que se ha prestado el consentimiento, desde el momento en que existe la nota, pues a partir de este momento, claramente, claro, pues ya se puede decir que ha tenido la entrega, se le dará en 3 o en 8 días, y eso contribuye también a que el momento del otorgamiento equivalga a la entrega efectiva de la cosa. Claro, todo esto hay que tener en cuenta que la pragmática de Alcalá tiene todavía algunos puntos que están pendientes. Es una pena que no tengamos el original. El original, es cierto lo que ha dicho Pepe, en Simancas no está, Simancas empieza 40 años después, pero sin embargo en Simancas sí está, en el archivo de Simancas, el testamento de Isabel la Católica, que se otorgó un año después de la, precisamente, de la pragmática de Alcalá. Y es curioso porque esto que hemos dicho antes de que solo la copia que se saca del protocolo tiene valor oficial, esto es importantísimo y se puso de manifiesto con las copias del testamento de la reina Isabel. Este es un tema que ha sido magníficamente estudiado por nuestro compañero Sáenz de Santa María, y él, por ejemplo, con una cosa, en el testamento de Isabel se dice, el original hay que depositarlo en la iglesia del monasterio de Guadalupe. Esto ya contravenía lo que había dicho la pragmática de Alcalá un año antes, pero es importante. Y luego dice, y de esto se sacarán 2 escrituras asignadas, 2 copias de este original. Y una copia irá al monasterio de Santa María de la Alhambra y otro al monasterio, a la catedral de Toledo. Y efectivamente se hacen estas 2 copias, pero
Estas 2 copias, por unas razones que no son al caso, pues no se envían a los sitios. Y el documento original del testamento no aparece, aunque luego apareció en el archivo de Simancas, pero eso fue muy posteriormente. Y entonces el rey Fernando, para cumplir la voluntad de la reina Isabel, ordena que se le den a un notario las 2 copias que debían ir a la Alhambra y a la Catedral de Toledo, y que de esas se expida otra copia que sea las que se manden allí, porque esas copias ya no se iban a mandar. Y precisamente, como se dan cuenta que eso es una copia de copia y que contradice todo el sistema monumental, pues tiene que dictar una real cédula de enero de 1511, en la cual el rey Fernando dice: y quiero que esto, aunque no valga con arreglo a la norma de derecho común, mediante la interposición expresa de mi autoridad, equivalga a una copia asignada como si hubiese sido sacada del original. En fin, todo esto y tal. Claro, no nos daría tiempo de hablar todas las novedades que la pragmática de Alcalá supone desde el punto de vista documental y desde el punto de vista sustantivo. Cosas como, por ejemplo, las notas de apertura y cierre del protocolo, las notas, los testimonios, las actas. El germen de las actas está allí. Y sobre todo, la escritura dispositiva. Es decir, todo lo que vale sobre la teoría actual de qué es el documento público. El documento público no es una representación, no es una reproducción, es la expresión de la voluntad contractual, es la escritura dispositiva. Esto, que no era difícilmente explicable antes del régimen de la pragmática de Alcalá, ahora desde el momento que eso adquiere pleno sentido, plena significadita. El texto de Antonio Rodríguez Adrado es una sugerencia para seguir, aclara muchísimas cosas, pero tiene la virtud además de que abre numerosísimas vías de cosas que están por investigar, cosas que están por... Y en este sentido, esta obra no es una obra que sea concluyente, sino que es el germen, y eso esperamos en el colegio que sea, de futuras investigaciones y futuros estudios sobre estos temas tan importantes. No me quiero extender un poco más, perdón por haber pasado del tiempo. Muchísimas gracias, Ignacio, que verdaderamente ha realizado una exposición magistral de lo que es la pragmática y de el comentario del libro realmente, porque es un libro que escribió Antonio Rodríguez Adrados. A continuación tiene la palabra nuestra compañera María Victoria Rodríguez de Prada, que bueno, pues nos puede dar un testimonio que solamente puede dar ella como hija de Antonio sobre este libro. Buenas noches a todos. Yo aquí realmente, como dice José Ángel, vengo en concepto de hija y por eso no me voy a meter en nada de la pragmática, sino simplemente hablar un poco de cómo lo veo yo desde este punto de vista. Y debo decir 2 cosas. Lo primero, felicidades, y después gracias. Felicidades por el libro. Estéticamente es precioso y parece un protocolo, además, según está encuadernado. Es una joya bibliográfica, evidentemente. Pero además de eso, por su contenido, que es la pragmática de Alcalá. La pragmática es para nosotros como el génesis, y hay que ir a ella porque es lo que había en el principio. En estos tiempos de tanto cambio, en que las relaciones humanas se realizan de otra manera, de que estamos aprendiendo cosas constantemente, no podemos olvidar lo que era el notariado en el principio y, por tanto, mantener siempre la esencia y la finalidad específica por la que ha aparecido en la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, pues gracias por haber elegido el trabajo de mi padre, entre otras muchos trabajos que se han realizado sobre este mismo tema. Debo decir que él contravino un poco
lo que precisamente venía a abolir la pragmática, porque hizo primero un trabajo breve y luego un trabajo extenso, hizo las dos cosas. El breve lo hizo para la celebración del 5º centenario de la pragmática, que fue unas reuniones y unas jornadas que se realizaron aquí en el colegio. Y luego hizo el trabajo extenso, y creo que junto con el el discurso de entrada en la Academia de Jurisprudencia, creo que han sido los trabajos más profundos, más elaborados. Quizá con más ilusión por un motivo. Primero, porque empezó siendo parte del libro Homenaje del gran Vallée de Goytisolo, con el que le unía una enorme amistad. Y además porque era un tema intrínsecamente notarial, el instrumento público. Y además porque era un tema histórico y a él era una de sus grandes pasiones la historia. Esto le permitió también bucear en textos antiguos de los que bebió directamente. Él fue a las fuentes directamente, no de lo que decían otros que decían. Por lo tanto, creo que disfrutó muchísimo haciendo este trabajo que luego, como ha dicho Ignacio, complementó. Y debo decir que sí, que mi padre aportó mucho al notariado, muchísimo, pero también recibió muchísimo del notariado. Yo estoy segura de que si no hubiera estado aquí, en este ambiente, en este colegio, en los cargos del consejo y demás, su obra no hubiera sido ni muchísimo menos tan importante. Aquí se le consideraba, se le pedía consejo, sus opiniones siempre eran opiniones de autoridad. Intervenía porque se celebraba un congreso, intervenía porque había un ciclo de conferencias. Todo esto, consultas hasta el final de su vida, recibió consultas de los compañeros. Y no, por no decir el homenaje que aquí se le dio, que creo que fue uno de los días más felices de su vida. Y sobre todo, aquí recibió amistad y afecto, que en el fondo son las dos cosas que llenan el corazón del hombre. Así que vuelvo al principio y felicidades y gracias. Verdaderamente este libro, la edición, no solamente es un homenaje a la Real Pragmática de Alcalá y a los Reyes Católicos. Yo aquí cito a mi mujer, a Blanca, cuando decía que los españoles deberíamos de ir a la Capilla Real de Granada en peregrinación para visitar sus tumbas, porque verdaderamente lo que, lo que hicieron sigue siendo para todos nosotros admirable, y cuanto más pasa el tiempo, más admirable. Pero sobre todo es también un homenaje a Antonio Rodríguez Adrados, al que todos recordamos, del que todos hemos embebido de su sabiduría y que sigue latente en presente, perdón, en este libro que es realmente impresionante. Decía María Victoria que con su discurso de ingreso sobre la persistencia de la oralidad en las escrituras públicas, que es verdaderamente una obra magistral para justificar efectivamente ese carácter dispositivo que tiene la escritura pública, es la obra que quizá más le gustaba por su contenido, y me comentaba con antelación que le había llevado muchísimo esfuerzo, lo cual no deja de ser un consuelo, porque cuando uno se asoma al libro, si ese libro no lleva esfuerzo, es imposible, ¿no? Verdaderamente la exposición que ha hecho Ignacio, pues es, como todo lo suyo, una magistral, es decir, aclara muchísimas cosas, pasa desde la escritura dispositiva en el ámbito sustantivo, algo de lo que él sabe muchísimo, como es la traditio per cartam, y al mismo tiempo pues explica cuál es efectivamente la grandeza de esta Real Pragmática, que ha dicho algo él que es verdad. No es una obra conclusa, es una obra, sobre todo la de Antonio Rodríguez Adrados, inspiradora, que nos abre nuevos caminos. Y
Por mi parte, debo reconocer que así ha sido en todo lo que atañe a la gestación de la Ley 11/2023 con la creación del protocolo electrónico, porque efectivamente en la pragmática de Alcalá y en el libro de Antonio Rodríguez Adrados se encuentran las claves para entender efectivamente qué es lo que significa esta norma. Es así, es decir, la realidad de las cosas, como explicaba Ignacio, es que efectivamente partíamos originariamente de la Lex Contractus de un único ejemplar, el Instrumentum Publice Confectum. Era el único original, lo anterior eran notas, pero eran borradores, no tenían ninguna sustantividad. Solamente se adquiría esta como consecuencia del cierre de la escritura, que era el equivalente a la autorización, la complecio y la absolucio, que era en un sentido la entrega de la carta al destinatario y en otro sentido también el consentimiento que prestaba a la escritura, ¿no? En este sentido, por tanto, ¿qué ocurría? Pues que los documentos que se otorgaban eran de particulares, no tenían fe pública. Para obtener la fe pública tenían que obtener la impositio fidei. La impositio fidei era o se obtenía acudiendo a los registros que llevaban unos magistrados que tenían el jus actorum conficiendorum. Y generalmente eran las gesta municipalia donde se depositaban los documentos, no es que se depositaran, es que se presentaban las partes y se hacía una especie de elevación a público, de manera que de esa forma se obtenía la fe pública, es decir, el documento pasaba a ser de publice confectum, de públicamente confeccionado, en modo abierto, como un testamento abierto ante notario, a constituirse en un instrumento público. Las copias tenían eficacia con fe pública. Esto se pierde y se vuelve a encontrar después de un paréntesis muy curioso y muy interesante en la Alta Edad Media, en Génova, hacia el año 1120, aparece ya un manual de las notas que tomaban los notarios, inicialmente borradores, pero sobre ellas posteriormente se prestaba el consentimiento. Y como estas eran notas, algunas ellas incluso taquigráficas o tironianas, se tiende, y etcéteradas, como decía Ignacio, a desplazarlas a un segundo manual que se llamaba cartularia, un segundo libro, también llamado protocolo. Y este tenía como misión recogerlas más por extenso, es decir, más desarrolladas. Y luego sí existía el instrumentum publicum, que era la carta, que era la copia, que se consideraba todavía en los primeros momentos el original, pero que luego la glosa convirtió, la glosa índice, en matriz las notas primigenias, las que habían sido consentidas. Todo esto lo estudia Antonio Rodríguez Adrados con una maravillosamente, citando la glosa índice, todo lo que es la Licunque, la Leyunum, la Lex Sempronius, es verdaderamente admirable. Pero lo importante es que este protocolo, en el fondo, es la fórmula para dotarle de autenticidad al documento, que es la inmovilización del original en el protocolo. Es decir, lo que antes se hacía yendo a otro sitio, ahora el notario lo hace directamente al incluir el documento en el protocolo. Pero esto tenía muchos inconvenientes porque había posibles disonancias con las distintas relaciones entre las notas y el original. Quizá por eso el espéculo hace algo que Antonio Rodríguez Adrados dice que es una auténtica, y es verdad, barbaridad jurídica, que es que las notas originales las destruye para que no queden pruebas contrarias a la segunda transcripción en el protocolo. En Cataluña, por ejemplo, en Aragón o en Valencia, siguieron con un sistema de triple redacción. Esto es debido a Pedro IV el Ceremonioso, que tuvo un gran interés a mediados del siglo XIV en establecer un poco de orden en este tema. Entonces había un manual con las notas. Luego, como en el sistema genovés o de Boloña también, la extensión en un cartulario,
y finalmente el instrumento público. El segundo cartulario, que llamaban protocolo, en Cataluña le llamaban normalmente cabreus, que viene de capibrevium. Cabreus era también la cabrevación que se producía con el reconocimiento de los censos poco antes de que prescribieran, lo cual no debía resultar agradable para el interpelado, y de ahí la palabra cabreado. Viene exactamente del cabreus. Pues bueno, esto en Cataluña tardó en desaparecer, parece mentira, es decir, lo poco que tardó el emperador Maximiliano en seguir una derrota más o menos similar, y lo que ocurrió con Cataluña, que hasta el año 1736 no adoptó un criterio idéntico o prácticamente idéntico al significado en la gramática de Alcalá. Pero ¿por qué venía esta consideración con el protocolo electrónico? Y termino. Pues porque actualmente nosotros tenemos dos protocolos, un protocolo en papel y un protocolo electrónico. La ley UNU, que citaba Antonio Rodríguez Adrados, que se contiene en el digesto, habla de un señor que hizo un testamento con dos ejemplares. Un ejemplar para que se quedara en tierra y otro ejemplar absolutamente idéntico para llevarlo en su barco, evitando los riesgos correspondientes. Lo que hemos hecho nosotros es más o menos lo mismo. Hemos dejado un protocolo en tierra, que es el protocolo en papel, con un carácter estático, y hemos creado un protocolo dinámico, que es el protocolo electrónico para navegar en el mundo cibernético y electrónico. Y ese protocolo tiene también un antecedente en la Lex Sempronius, que es en definitiva el caso de un díptico, también con un testamento, en cuyo interior hay dos originales, que son exactamente idénticos, salvo por una disonancia en cuanto al importe de un legado. En definitiva, esto dio lugar a bastante literatura, algún comentario de Bartolo y demás, y lo que importa es que, en definitiva, el díptico contenía un único documento con dos ejemplares. O sea que es posible que un único documento tenga una pluralidad de originales, como lo demuestran recientemente las pólizas. Y el protocolo electrónico y el protocolo en papel constituyen una sola matriz, hay una sola matriz, pero que tiene un doble formato o un doble ejemplar. En vez de el díptico que unía los dos ejemplares, lo que une al protocolo en papel con el protocolo electrónico es un pegamento, que no es otro que la fe pública notaria. De manera que hemos construido un sistema que está pensado en toda esta evolución, de manera que nos encontramos con dos protocolos. Pero a diferencia de lo que ocurría en el sistema de derecho común triinstrumental en Cataluña y en Aragón y en Valencia, no hay en realidad, un sistema de doble relación. Hay un sistema de única relación con dos protocolos, porque coinciden por completo. ¿Qué sucede? Que en el protocolo electrónico van además una serie de notas de modificación y coordinación jurídica que van a permitir que las copias que se extraigan del mismo queden siempre actualizadas. Pues todo esto lo encontramos en la Real Pragmática de Alcalá, en su estudio, fundamentalmente en el de Antonio Rodríguez Adrados. Y yo tengo que reconocerle todo ello, porque efectivamente nos ha inspirado en la explicación de la propia ley, que finalmente pues parece que sigue este camino. Y yo creo que, como decía Ignacio, es un libro que efectivamente abre muchísimos caminos. Permite prácticamente en sus páginas, está condensada una historia de lo que es el documento notarial, cosa que es muy importante. Pues cuando habla de la Lex Gallus, cuando habla de la introducción de enmiendas, cuando habla en todo momento lo que está en esa obra es un tesoro riquísimo para cualquiera que tenga curiosidad y quiera estudiar a fondo el documento notarial, cómo se gesta, cómo se llega a la fe pública. Y por tanto creo que es una obra que no solamente es, como dice Ignacio, histórica, sino que es también un motivo para que los estudiosos puedan seguir en ella y tratar de desarrollar aquellos aspectos que el propio Antonio Rodríguez Adrados señaló que quedaban todavía en el aire, aunque la verdad es que
sin él me parece que nunca lo podremos completar. Por tanto, para el Colegio Notarial de Madrid es una satisfacción la presentación de esta obra, contar con María Victoria y con todos ustedes, y con nuestra gratitud también por acompañarnos. Muchísimas gracias.